Los dejo con la doctora Berroa. Disculpen los inconvenientes. Berroa, no se te escucha. Si estás hablando, no se te escucha. Tienes el micrófono apagado. Wow. Ok. Buen día. Déjame ver. ¿Qué cosa hay? Se te escucha, se te escucha. Ya se oye. Ok. Pues como ya le había dicho, en la mañana de hoy le estaré hablando acerca de la evaluación del candidato a donante vivo en el trasplante renal. Pues en la evaluación del donante en el trasplante renal vivo vamos a hablar un poco de la historia. Aquí vemos que los primeros trasplantes de riñón exitosos fueron hechos en Boston y París en 1954. Fueron hechos entre gemelos idénticos, pues para eliminar así cualquier problema de una reacción inmune. El trasplante de Boston fue dirigido por el doctor Joseph Edward Murray, quien recibió el Premio Nobel de Medicina en 1990. El donante hasta el 2018 se sabía que estaba vivo, actualmente no sabemos si está vivo, pero el receptor murió 8 años después del trasplante. El trasplante de donante fallecido se introdujo en 1947. Durante la década de 1994 a 2004, el número de trasplantes de riñón de donantes vivos en los Estados Unidos casi se duplicó, alcanzando un nivel máximo de 6.647 en el 2004. Las tasas de donación de riñón vivo disminuyeron un 15% entre el 2004 y 2012. Aproximadamente el 45% de todos los trasplantes de riñón en los Estados Unidos son de donantes vivos y en Europa solo un 20%. En cuanto a lo que son los componentes principales de la evaluación de posibles donantes de riñón vivos, una vez que se establece un probable receptor, lo primero que hay que hacer es identificar el tipo de donación, ya sea directa o indirecta, sea de un familiar de primer grado como padre, hermano, hermana o hijo, o otros parientes biológicos como son tíos, tías o primos. Una persona sin parentesco biológico también que tenga una conexión con el candidato a trasplante, como un cónyuge o pareja, o un cónyuge o pareja. En lo que es la donación directa, vemos que esta es la donación de órgano en vida no dirigida, también conocida como donación del buen samaritano o altruista. En este cuadro que presentamos aquí, se hace un estudio prospectivo del donante, donde se evalúa la condición socioeconómica, la evaluación psiquiátrica y una evaluación médica. En la evaluación médica, pues aquí se van a evaluar 4 parámetros, que son la función renal, las enfermedades cardiovasculares, las infecciosas y procesos malignos, así como otras patologías. Dentro de la función renal, aquí se va a hacer un uroanálisis completo y se va a buscar la presencia de proteinuria, de hematuria o piuria, y se mide lo que es la tasa del filtrado glomerular. Y se busca si tienen enfermedades hereditarias, también enfermedades cardiovasculares, se busca si hay diabetes, hipertensión, arritmia o otras condiciones cardíacas. En enfermedades infecciosas, aquí se va a buscar si es
positivo a hepatitis B o C, o tiene HIV o citomegalovirus. Con permiso, Berroa, dale a F5 para que se proyecte la pantalla completa, que se ven las notas. Yo le di, no hace nada. Ay, Dios mío. Ya, continúa. Todavía se siguen mirando. Ya, continúa, que ya no se ve. Ya se arregló. Ok, entonces me quedé porque si el riesgo es aceptable o modificable, entonces se procede a lo que es una evaluación quirúrgica. Entonces, en cuanto a la evaluación del donante, se le debe de entregar un consentimiento informado. Aquí se les advierte desde un primer momento a los posibles donantes las siguientes condiciones, elementos sugeridos para el consentimiento en el proceso de evaluación del donante vivo. Aquí el donante potencial debe entender lo siguiente, que hay que realizar una evaluación y que esto no es un compromiso para donar. Él puede parar en cualquier momento. Los médicos pueden rechazarlo como donante y también le informarán el por qué. Será evaluado por un médico o equipo de evaluación de donantes independientes para así proteger sus intereses. La información obtenida durante el curso de la evaluación es confidencial. También se harán pruebas para el SIDA, hepatitis y otras enfermedades infecciosas. También puede obtener información inesperada durante el proceso de la evaluación que pueden tener implicaciones para su futura salud y seguridad. También pueden haber riesgos y molestias asociadas con algunas de las pruebas o extracciones de sangre. También existen estudios potenciales para lo que es la información obtenida durante la evaluación, que puede que le soliciten participar en registro de donantes vivos y también le pueden sugerir que tiene un seguimiento médico de rutina a largo plazo después de lo que es la donación del riñón. En cuanto a lo que es la tipificación sanguínea y compatibilidad cruzada, aquí vemos que la evaluación de un candidato a donante de riñón vivo comienza con la evaluación de los grupos sanguíneos del donante y del receptor y una compatibilidad cruzada. El tipo de sangre y la compatibilidad cruzada son los criterios principales para la compatibilidad biológica del donante y del receptor. En este cuadro que nos habla de la compatibilidad entre grupo sanguíneo del receptor, podemos ver que el grupo sanguíneo A consta de dos subtipos, A1 y A2. Aproximadamente el 80% de las personas en los Estados Unidos con grupo sanguíneo A expresan A1. La expresión antigénica A2 es cuantitativa y cualitativamente menor que la de A1, y el riesgo inmunogénico general basado en la expresión de antígeno solo es A1, B y A2. Como podemos ver, el receptor A1 le puede donar al A1 y al O también. El A2 le puede donar al A2 y al O, y así sucesivamente. En cuanto a lo que es la tipificación de HLA, vemos que el CHM es la región más densa en genes del genoma humano, que comprende más de 220 genes. El CHM humano se ha dividido físicamente en tres regiones, que es clase 1, clase 2 y clase 3. La función de los antígenos HLA propios es presentar antígenos extraños a linfocitos T. La M y C no presentan antígenos, sino que se unen directamente a células NK para activarlas. En la clase 1, aquí están lo que son las células nucleadas y plaquetas. En la clase 2 están las fagocíticas, linfocitos T activados, linfocitos B. En la clase 3, estos son un grupo de genes que controlan a un grupo heterogéneo de proteínas
como las activadoras del complemento, entre otras, y que no intervienen propiamente como antígenos de histocompatibilidad en los trasplantes. MIC-A y MIC-B se expresan en superficie de monocitos y células endoteliales, células epiteliales, fibroblastos y queratinosis. En cuanto a lo que es la tipificación, aquí vemos polimorfismo de algunos genes del sistema HLA. Esto es hasta septiembre del 2014. Aquí los antígenos son muy polimórficos y se ha identificado múltiples alelos y siguen incrementándose con el tiempo. Como podemos ver aquí en esta imagen, la clase 1, que tiene HLA, HLA-B, HLA-C, entre otros. Esos son sus alelos. La siguiente clase 2, como lo vemos ahí, y así sucesivamente. En cuanto a lo que es la tipificación, pues la función de los antígenos HLA propio es presentar antígenos extraños a linfocitos T. En el desarrollo de esta respuesta, las poblaciones de linfocitos T son específicas tanto para el antígeno como para las diferentes clases de HLA. Las estructuras de las moléculas MIC y HLA son diferentes. HLA2 tiene dos cadenas, una alfa y una beta. Por ello, al señalar polimorfismo, se colocan las letras A y B. Polimorfismo genético hace referencia a la existencia en una población de múltiples alelos de un gen, es decir, un polimorfo es una variación en la secuencia de un lugar determinado del ADN en los cromosomas entre los individuos de una población. HLA1 contiene molécula de beta-2 microglobulina. MIC, pues este no presentan antígenos, sino que se unen directamente a lo que son las células NK para activarlas. En cuanto a su nomenclatura, vemos que la tipificación serológica se ha reemplazado por la tipificación molecular con capacidad de informar a nivel de alelos. Los nombres de los alelos HLA, los nombres de los alelos HLA se informan con la designación de un gen o un locus, seguida de un asterisco para indicar que se tipificó mediante métodos moleculares. Los dos puntos que ven aquí pues separan los campos restantes. Una tipificación de HLA completa de alta resolución puede incluir hasta 4 campos. El número 1, aquí son los dígitos numéricos que siguen al asterisco, como podemos ver, que corresponden al grupo de alelos HLA. Históricamente, este primer campo está destinado a identificar el equivalente serológico de la molécula expresada. El segundo conjunto de dígitos corresponde a una proteína HLA única. Los alelos que codifican una secuencia de aminoácidos única tendrá dígitos diferentes en este campo. El tercer campo aquí discrimina entre alelos con sustituciones de nucleótidos, sinónimos que se traducen en la misma secuencia de aminoácidos, y el cuarto campo denota diferencias en lo que es la región no codificante. Finalmente, se puede usar un sufijo para identificar cambios en lo que es la expresión de la superficie celular. Esto es en cuanto a lo que es la nomenclatura. Aquí un ejemplo es que hay haplotipo, que esta es una combinación, haplotipo es una combinación de alelos, y los alelos son variaciones de un gen. Pues los haplotipos HLA se heredan de manera mendeliana. Estadísticamente hay un 25% de probabilidades de que los hermanos compartirán los mismos haplotipos, un 50% de probabilidades de que compartan un haplotipo y un 25% de probabilidades de que ninguno de los dos sea igual. Incluso en el caso de hermanos que comparten ambos haplotipos HLA, del 25 al 100% de otros cromosomas parentales pueden ser diferentes. Y estos otros cromosomas incluyen otros antígenos de histocompatibilidad menores que también pueden iniciar reacciones de rechazo. En esta imagen vemos la herencia de haplotipos y perfil HLA en 4 hermanos teóricos. El hermano 1 es una coincidencia de un haplotipo con el hermano 2 y 3, y la coincidencia de 0 haplotipo
con el hermano 4. En cuanto a lo que son las pruebas cruzadas, el CrossMat o prueba cruzada es un estudio de histocompatibilidad que detecta la presencia de anticuerpos anti-HLA preformados en el suero de un paciente contra los linfocitos de un posible donante, pues con el fin de evitar lo que es la pérdida inmediata del injerto. Y en lo que son los pares compatibles, un par compatible se refiere a una combinación receptor-donante donde la correspondencia ABO es compatible y la comparación cruzada es negativa. Aquí, en cuanto a lo que es la evaluación médica, historial y examen físico, pues una vez que se analiza el tipo de sangre y la compatibilidad cruzada de un candidato a donante vivo con el receptor previsto, se realiza lo que es una evaluación médica quirúrgica y psicosocial completa. El propósito general es asegurar que el candidato a donante goce de buena salud, tenga una estructura y función renal normal, no sea un riesgo para el receptor con respecto a la transmisión de la enfermedad y no enfrentará riesgos inaceptables conocidos después de la donación. La OPTN o Red de Obtención y Trasplante de Órganos requiere la evaluación y documentación de los siguientes componentes de evaluación antes de la donación. Un historial personal de afecciones médicas importantes que incluyen hipertensión, evaluación previa a la enfermedad pulmonar o cardíaca, gastrointestinal, autoinmune, neurológica, enfermedad genitourinaria, trastornos hematológicos y antecedentes de cáncer, antecedentes de infecciones y alergias. También requieren un historial personal específico del riñón que incluye enfermedades genéticas del riñón, enfermedad renal, proteinuria y hematuria, lesión renal, diabetes, incluida la diabetes gestacional, nefrolitiasis e infecciones recurrentes del tracto urinario. También medicamentos activos y pasados, incluidos los medicamentos nefrotóxicos y lo que son el uso crónico de analgésicos. También si hay antecedentes familiares, cuando hay antecedentes familiares de enfermedad renal, el tipo de enfermedad, el tiempo de aparición y las manifestaciones extrarrenales asociadas con la enfermedad deben determinarse si es posible. También el historial social, incluyendo lo que es la ocupación, empleo y estado del seguro de salud, arreglos de vivienda, apoyo social, tabaquismo, consumo de alcohol y drogas y abuso, también enfermedad psiquiátrica, depresión e intentos de suicidio y conductas de mayor riesgo. El examen físico debe incluir los signos vitales, examen de todos los sistemas de órganos principales, medición de altura y peso y cálculo del índice de masa corporal. La presión arterial debe medirse al menos en 2 ocasiones o mediante un monitoreo ambulatorio de la presión arterial de 24 horas o durante la noche. En cuanto a lo que son la prueba de laboratorio, la OPTN requiere la realización de las siguientes pruebas de laboratorio y por imágenes como parte de la evaluación del donante, como son realizar hemograma completo con recuento de plaquetas, el grupo sanguíneo, la tipificación HLA, la prueba cruzada, conteo sanguíneo completo, tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina, también el panel metabólico completo, hay que hacerle los electrolitos, niveles de transaminasas, albúmina, bilirrubina, calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, glucosa en sangre en ayunas, la hemoglobina glicosilada, el BUN, la creatinina, el perfil lipídico, también análisis de orina y urocultivo. También hay que hacerle la recolección de orina de 24 horas para el aclaramiento de proteínas y creatinina, a la determinación de la tasa de filtrado glomerular por la prueba de medicina nuclear. También hay que hacerle las pruebas virales, el virus, se le va a hacer la prueba de hepatitis B, el C, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, virus del herpes simple. También se le va a hacer la prueba cuantitativa de embarazo con gonadotropina coriónica humana en mujeres menores de 55 años
y también se le va a hacer una electroforesis de proteína sérica en los posibles donantes mayores de 60 años. En cuanto a lo que son otros estudios, se le va a realizar un electrocardiograma, radiografía de tórax, prueba de Papa Nicolau para mujeres, mamografía para mujeres mayores de 40 años. También se le va a hacer imagen renal, que ya sea una tomografía computarizada en espiral, un angiograma o un angiograma de resonancia magnética. Se le van a hacer pruebas adicionales según la edad, el historial, los hallazgos anormales de laboratorio y el examen de antecedentes familiares. Se le va a hacer colonoscopía si tiene 45 años o más, y la detección cardíaca, para la detección cardíaca se le va a hacer ecocardiografía, prueba de esfuerzo de medicina nuclear, vigilancia ambulatoria de la presión arterial, entre otras. En cuanto a lo que son la evaluación cardiovascular sugerida de un potencial donante vivo, hay criterios de exclusión que como donantes que son, se excluyen si el paciente ya tiene diabetes, si el posible donante tiene diabetes mellitus, se excluye. También si tiene una enfermedad de las arterias coronarias sin tratar o asintomáticas. También si tiene miocardiopatía dilatada, una falla cardíaca compensada o descompensada, si tienen arritmias no tratadas o clínicamente significativas. También en la indicación de evaluación estructural cardíaca con frecuencia, con ecocardiograma bidimensional, aquí va a ver si tienen murmullos cardíacos anormales, también si hay historia de síncopes, mareo, palpitaciones o falta de respiración. Y en indicaciones para la prueba de estrés cardíaco se va a hacer si el paciente, si el candidato es mayor, tiene una edad mayor a los 45 años en hombre o 55 años en mujeres, que puede variar dependiendo del nivel de actividad rutinaria de los donantes. También hay que investigar si tiene historia de fumador o historia familiar de enfermedad de arterias coronarias prematuras, entre otras. En cuanto a lo que es la evaluación psicosocial, aquí se va a evaluar cualquier problema psicosocial, incluidos los problemas de salud mental, que podrían complicar la recuperación del donante vivo y podrían identificarse como riesgo para un mal resultado psicosocial. La evaluación de la presencia de comportamientos que pueden aumentar el riesgo de transmisión de VIH, de hepatitis B o C, la revisión del historial de consumo, abuso y dependencia del tabaco, el alcohol y las drogas del donante vivo. También se va a determinar de que el donante vivo comprende los riesgos médicos y psicosociales a corto y largo plazo, tanto para el donante vivo como para el receptor, asociados con la donación viva. Se va a ver también la revisión de la ocupación del donante vivo, el estado de empleo, el estado del seguro de salud, los arreglos de vivienda y el apoyo social. En cuanto a las contraindicaciones absolutas, tenemos la evidencia de enfermedad renal si el paciente tiene una tasa de filtrado glomerular menor a 80 mililitros por minuto o presenta microalbuminuria o proteinuria manifiesta. Esta es una de las contraindicaciones absolutas. Si tiene anormalidades renales o urológicas significativas, si tiene enfermedad infecciosa transmisible como son infecciones por VIH, hepatitis B o hepatitis C, si tiene una malignidad activa, si tiene una enfermedad crónica que coloca al paciente en riesgo significativo de someterse a una cirugía, si tiene también una enfermedad psiquiátrica mal controlada o uso de sustancias activas, déficit cognitivo, embarazo actual, también si tiene hipertensión no controlada o que requiere múltiples medicamentos o antecedentes de hipertensión con daño a órganos. Continuando con lo que son la contraindicaciones absolutas, también está si
si el paciente presenta diabetes mellitus, si tiene nefrolitiasis recurrente o cálculos bilaterales, si tiene también antecedentes de trastornos trombóticos con factores de riesgo para eventos futuros o estados hipercoagulables hereditarios, si tiene una edad menor a 18 años e incapacidad mental para tomar una decisión informada, y también si tiene evidencia de infección sintomática aguda, si tiene una alta sospecha de coerción del donante y si tiene una alta sospecha de intercambio financiero ilegal entre donante y receptor. Dentro de las contraindicaciones relativas tenemos que si el paciente tiene edad menor a 18 años o mayor a 70 años, ya esta es una contraindicación relativa. Si tiene una hipertensión leve, si tiene anormalidades urinarias, límite en ausencia de insuficiencia renal, también si presenta episodios previos únicos de nefrolitiasis, sin evidencia de riesgos secundarios, si tiene una obesidad mórbida, si es un donante joven con factores de riesgo para el desarrollo futuro de diabetes mellitus, si el paciente también es testigo de Jehová o si tiene un síndrome metabólico. En cuanto a lo que es la evaluación de la función renal o la tasa de filtrado glomerular, KDIGO recomienda la medición de la tasa de filtrado glomerular, aclaramiento de creatinina de 24 horas. Generalmente se toma como una referencia una tasa de filtrado glomerular de 80 mililitros por minuto como el umbral mínimo para un nivel aceptable de una función renal para la donación. La donación de riñón incluye una caída prevista de la tasa de filtrado glomerular al 75% del nivel de la predonación. Sin embargo, en base a la falta de evidencia para un único umbral de tasa de filtración glomerular de la revisión sistémica, creemos que se debe usar un valor umbral más alto de una tasa de filtrado glomerular mayor o igual a 90 mililitros por minuto, 1.3 metros cuadrados, para la aceptación rutinaria de un candidato a donante, y un valor más bajo, el valor umbral de la tasa de filtrado glomerular, sería menos de 60 mililitros por minuto, 1.3 metros cuadrados. Esto debe utilizarse para rechazar de manera rutinaria a un candidato donante. En cuanto a lo que es la evaluación de riesgo futuro de donantes, en cuanto a lo que es la edad, pues no existe un límite de edad superior absoluto para la donación del riñón. Los candidatos donantes de 50 años de edad y mayores ahora son comúnmente aceptados si estas personas están en buena condición física y mental. Sin embargo, la supervivencia de los aloinjertos renales de donantes mayores de 70 años es menor que la de los donantes más jóvenes. Además, los donantes mayores de 60 años tienen más probabilidades de haber reducido persistentemente la tasa de filtrado glomerular estimada después de la nefrectomía a menor de 60 mililitros por minuto. En cuanto a lo que es el aumento del índice de masa corporal, el índice de masa corporal superior a 30 se asocia con un mayor riesgo de complicaciones quirúrgicas, así como futuros problemas médicos que incluyen diabetes, hipertensión, nefrolitiasis, enfermedad glomerular con albuminuria asociada a proteinuria manifiesta y enfermedad renal en etapa terminal. El riesgo relativo de desarrollar enfermedad renal en etapa terminal es 3 veces mayor para un índice de masa corporal entre 30 y 35 y casi 5 veces para un índice de masa corporal de 35 a 40. En la mayoría de los programas de trasplante, el índice de masa corporal superior a 35 es ya una contraindicación para lo que es la donación. En cuanto a lo que es la albuminuria, pues la albúmina urinaria es la medida preferida de proteína urinaria para la evaluación del daño renal. La evaluación inicial de la albuminuria del donante se debe realizar utilizando la proporción de albúmina creatinina en una muestra de orina aleatoria, seguida de la confirmación con la tasa de excreción de albúmina, miligramos por día,
los candidatos de donantes aceptables deben de tener una tasa de excreción de albúmina inferior a 30 miligramos por día. No se deben aceptar candidatos donantes con una tasa de excreción de albúmina superior a 100 miligramos por día. En cuanto a lo que es la hematuria, pues los candidatos a donantes con hematuria microscópica persistente en 2 o 3 ocasiones, en relación con el ejercicio, el trauma, la actividad sexual o la menstruación, deben de someterse a pruebas para identificar posibles causas. Por eso se le van a hacer algunos estudios adicionales, como son análisis de orina y urocultivo para evaluar así lo que es la infección, citoscopía e imagenología para evaluar la malignidad del tracto urinario. También un panel de cálculo de orina de 24 horas para evaluar así la nefrolitiasis o microlitiasis. También se le debe de hacer una biopsia renal para evaluar la enfermedad glomerular, por ejemplo, la nefropatía de membrana basal delgada o la nefropatía por inmunoglobulina A, IgA, o lo que es el síndrome de Alport. En cuanto a lo que es la hipertensión, pues la presión arterial normal debe definirse por pautas para la población general en el país o región donde se plantea la donación. Esto es según las pautas CADIGO del 2017. Deben evaluarse adicionalmente con mapa a repetirse con mediciones estandarizadas de presión arterial. Un metaanálisis de más de 5.000 donantes de riñón vivo con un seguimiento promedio de 7 años reveló que los donantes pueden experimentar un aumento de 5 milímetros de mercurio dentro de los 5 a 10 años posteriores a la donación. Una contraindicación absoluta es la hipertensión incontrolable, como ya le había dicho, o un historial de hipertensión con evidencia de daño de órganos terminales. En cuanto a lo que es la diabetes, según las pautas de la OPTN o la Red de Obtención y Trasplante de Órganos, los candidatos donantes con antecedentes familiares de diabetes o con alto riesgo metabólico deben ser evaluados con una prueba de tolerancia a la glucosa o una hemoglobina glicosilada. Dentro de las contraindicaciones absolutas están que si el paciente tiene una diabetes mellitus conocida o una glucosa plasmática en ayuna mayor o igual a 126, también si el nivel de glucosa en plasma mayor a 200 en 2 o más ocasiones. Una contraindicación relativa es si el paciente tiene una glucosa de ayuno definida en valores entre 110 y 125, y la tolerancia deteriorada a la glucosa, esta es definida como valores de glucosa en plasma de 2 horas entre 140 y 199. Las personas con alteración de la glucosa en ayuna o intolerancia a la glucosa deben ser recomendadas para que modifiquen su estilo de vida, incluyendo el control de peso. También deben de hacer dieta y ejercicio y evitar el tabaco. En cuanto a las personas con intolerancia a la glucosa leve y factores de riesgo adicionales, los familiares de primer grado o pacientes con diabetes mellitus tipo 2, obesidad y diabetes mellitus gestacional pertenecen a un grupo de lo que es alta frecuencia. Las personas con glucosa en sangre en el alto rango de tolerancia a la glucosa probablemente no deban donar debido a la mayor tendencia del deterioro. En cuanto a lo que es el historial de lo que es nefrolitiasis, se debe preguntar a los candidatos a donantes sobre cálculos renales previos. También hay que hacer una revisión de registros médicos relacionados en aquellos con antecedentes de cálculos y revisión de imágenes realizadas para evaluar la anatomía antes de la nefrectomía del donante para la presencia de cálculos renales. Los candidatos a donantes con cálculos renales previos o actuales deben evaluarse en busca de una causa subyacente. La OPTN requiere que los candidatos a donantes con antecedentes de nefrolitiasis o nefrolitiasis observada por imágenes tengan un panel de cálculos en orina de 24 horas.
son aceptados donantes con antecedentes de nefrolitiasis si la evaluación revela la ausencia de cálculos y los estudios metabólicos son normales. El bajo volumen urinario no impide la donación, pero se recomienda encarecidamente a los donantes y a aquellos que donan que aumenten la ingesta de líquido para lograr un volumen de orina mayor a 2 o 2.5 litros por día. Sin embargo, los posibles donantes con antecedentes distantes de cálculos, pero sin anomalías metabólicas, tienen un riesgo bajo de recurrencia de cálculos y pueden ser aceptables como donantes vivos. Un donante potencial asintomático con un solo cálculo actual puede ser adecuado para la donación si el tamaño actual del cálculo es inferior a 1.5 centímetros o potencialmente extraíble durante el trasplante. En cuanto a lo que es la malignidad, la política de la OPTN requiere la exclusión de los donantes vivos con neoplasia maligna activa. Las personas con antecedentes de cáncer tratado con riesgo intermedio, que son de 1 a 10% de transmisión o recurrencia, deben ser excluidas de la donación del riñón vivo. Ejemplo, pacientes que tengan melanoma, coriocarcinoma, neoplasias hematológicas, gammapatía monoclonal y cánceres de testículo, pulmón y mama. La CADIGO sugiere que la donación de riñón vivo de personas con antecedentes de malignidades tratadas con un riesgo bajo de transmisión o recurrencia puede considerarse como caso por caso con el consentimiento informado de lo que es el receptor y el donante. Otras situaciones, aquí en el embarazo, pues retrasar el embarazo, hay que retrasar el embarazo durante al menos 6 meses para así permitir la hipertrofia compensatoria máxima del riñón. En lo que es el tabaquismo y las drogas recreativas, pues los fumadores actuales de cigarrillo en general no se consideran donantes adecuados. Los donantes potenciales que fuman deben de recibir instrucciones de dejar de fumar durante al menos 4 semanas antes de la cirugía. El abuso de drogas, incluso el alcohol, la cocaína y la metanfetamina, son contraindicaciones para la donación. Fumar es un factor de riesgo para la disminución de la función renal en los donantes y los estudios han demostrado que existe un riesgo significativo de rechazo y disminución de la función en aloinjertos renales tomados de donantes en que ya han sido fumadores. Situaciones especiales, enfermedades genéticas, pues en la enfermedad renal poliquística quedan excluidos posibles donantes que tengan familia de genotipo desconocido. La presencia de 3 o más quistes renales es suficiente para establecer el diagnóstico en individuos de edad de 15 a 39 años. 2 o más quistes en cada riñón es suficiente para individuos de 40 a 59 años y se requieren 4 o más quistes en cada riñón para personas mayores de 60 años. Para donantes potenciales mayores de 30 años, es seguro proceder con la nefrectomía del donante si se realiza una ecografía o la tomografía no revela pues ninguna evidencia de quistes. En lo que es el ALPOR, pues personas evaluadas como donantes de riñón con antecedentes familiares de ALPOR, el síndrome debe ser cuidadosamente examinado para detectar hematuria, hipertensión, pérdida auditiva neurosensorial y ocular, anormalidades como son cataratas, lesiones retinianas, la ausencia de hematuria en hombre adulto de 20 años de edad o mayores esencialmente, pues, excluye la presencia del defecto genético. Y la anemia falciforme, la mayoría de protocolos pues también la contraindica si el posible donante tiene anemia falciforme. Ya por último, en cuanto al seguimiento después de la donación del riñón, la red de obtención y trasplante de órganos
requiere que los programas de trasplante informen los datos clínicos y de laboratorio de seguimiento de los donantes vivos al alta o 6 semanas después de la donación, lo que ocurra primero, y luego a los 6 meses, 1 año y 2 años después de la donación. Y la CADIGO recomienda la medición de la presión arterial, el índice de masa corporal, la creatinina sérica y la tasa de filtración glomerular estimada, y también la medición de la albuminuria, que esto deben de realizarse al menos una vez al año después de que el paciente reciba la donación del riñón. Esta fue la bibliografía. Ay, gracias y disculpen los inconvenientes. Buenas, ¿alguien tiene un comentario acerca de la presentación ya antes mencionada? Buenas, ¿se oye? Sí, doctor. Muy buena presentación de la doctora, muy buena. Me gustó lo último en cuanto al seguimiento del donante, porque antes nosotros, y me incluyo, lo que decíamos el donante era gracias por participar, y uno no lo volvía a ver nunca. O ellos tampoco se interesaban en mí. Y sobre todo porque yo he visto pacientes diabéticos con los famosos criterios expandidos, han donado, y después terminan en diálisis. Tenemos el caso que el maestro Flores lo conoce de uno que le decimos riñones, no voy a decir el nombre, porque ha sido trasplantado 3 veces. Y al final el papá terminó en diálisis, uno de los donantes, y murió en diálisis. Entonces hay que tener cuidado, hay que evaluar al donante también, no solo al receptor. Y me gustó, muy buena presentación la de la doctora. Buenas, ¿me escuchan? Buenas. Sí, se escucha.